Muy buenas tardes con todos. Soy la doctora Pilar Aramburú, dermatóloga pediatra. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora les voy a hablar del hemangioma infantil. La Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, ISVA, se fundó en 1992. La última reunión fue este año 2023. Se agregó un glosario con la mayoría de los términos últimamente usados y sigue dividiendo las anomalías vasculares en dos grandes grupos. El primero, los tumores vasculares, y el segundo, las malformaciones vasculares. Vamos a ubicar al hemangioma infantil dentro de los tumores vasculares benignos. Qué mejor que ejemplificar con dos casitos clínicos. Tenemos dos lactantes menores que tienen lesiones vasculares. La primera niña presenta una malformación vascular capilar y la segunda un hemangioma infantil, en el cual el manejo, el seguimiento y el estudio va a ser totalmente diferente. El hemangioma infantil es el tumor más común en la infancia. Su mayor rasgo clínico predominante es la tremenda heterogeneidad de presentación. Todos estos casos de hemangioma infantil pueden variar de acuerdo a varias características como la ubicación, el tamaño, el momento de la aparición, las complicaciones asociadas, la evolución que pueden presentar a largo plazo, y esto va a ser determinante y muy importante para determinar el mejor manejo, así como también para descartar si hay asociación con algún síndrome. Se ha evidenciado que va a estar presente más en caucásicos en relación a los asiáticos y en menor porcentaje a los afroamericanos. Su incidencia es variable, llegando a ser hasta un 10% de presente en los niños menores de 1 año. Va a haber predilección por el sexo femenino 3-5-1 y en su mayoría va a tener una presentación espontánea. Pueda que hasta la tercera parte de todos los casos pueda presentarse como hemangiomas múltiples, es decir, que puedan tener 5 o más de estas lesiones y con predilección de cabeza y cuello seguido del tronco y de los miembros inferiores. Van a existir muchos factores de riesgo para la presentación del hemangioma. Por ejemplo, hasta 5% de los prematuros menores de 32 años y menor de 1.500 gramos pueden tener un hemangioma infantil. También los que tienen bajo peso al nacer, producto de gestaciones múltiples, madre con edad avanzada, placenta previa, preeclampsia, otras anomalías placentarias, terapia hormonal, historia de amniocentesis, historia de infiltración in vitro, etc. La etiología de los hemangiomas no está dilucidada. Se sugieren varias hipótesis en que la aparición puede ser debido a la mutación de varios genes clave asociados a factores epidemiológicos anteriormente mencionados: el parto prematuro, el bajo peso al nacer, la disfunción placentaria, la preeclampsia, además del sistema renina-angiotensina, que va a ser un factor de riesgo independiente que puede sumar a la aparición del hemangioma. Así va a haber la presencia de la neovascularización excesiva por el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento fibroblástico básico, como respuesta a un reclutamiento por parte de las células stem cell o las células precursoras de los hemangiomas, que pueden estar presentes en cualquier lugar de la superficie de la piel fetal y luego van a dar origen a las células endoteliales de los hemangiomas. Esto por medio de la vasculogénesis y la angiogénesis. Además, estas células madre derivadas de las hemangiomas son células pluripotenciales que van a dar origen no solo a las células endoteliales del hemangioma, sino también a los pericitos y a las células adiposas, que se van a evidenciar en mayor número en el tejido residual cuando los hemangiomas están en involución.
El hemangioma tiene una historia natural muy característica. Va a tener una fase de proliferación y pasando el año una fase de involución. La fase de proliferación va a tener dos etapas. La primera etapa es de crecimiento rápido, se va a dar durante los 3 primeros meses y va a llegar a un crecimiento hasta el 80% de su tamaño final. En esta etapa se recomienda una intervención temprana, idealmente antes de las 4 semanas de vida. Luego, de 6 a 12 meses, va a ocurrir lo que es la fase de crecimiento lento y si bien es cierto, puede haber una proliferación después del año de vida, es muy poco común. Se ha visto que luego va a haber una apoptosis que va a superar la mitosis y va a haber una involución. En varios estudios se ha visto que hasta el 90% de los casos la involución completa se va a dar entre los 4 y 5 años de edad. En muchos casos se va a evidenciar que van a quedar cambios residuales, cicatrices, atrofia, piel redundante, piel anetodérmica, decoloración y telangiectasias. Gran parte de los hemangiomas no van a ser evidentes clínicamente al nacer, pero entre el 30 y el 50% van a evidenciarse como lesiones precursoras o una marca cutánea premonitoria. Estas pueden presentarse como parches de telangiectasias con palidez circundante, como en la primera foto, que esta puede ser secundaria a vasoconstricción, o también pueden ser lesiones sutiles que se pueden confundir con un rasguño, con un hematoma, con una inflamación. Acá vemos una lesión precursora que imita una malformación capilar y a resaltar en esta segunda foto la palidez circundante. Referente a la clasificación, hay 3 tipos de clasificarlo: por patrones, por los diferentes tipos y si está asociado a malformaciones. Vamos a describir los diferentes tipos. Aquí tenemos los hemangiomas superficiales que van a ser la mayoría de los casos. Estos van a estar a nivel de la dermis superficial. Tienen un color rojo brillante, también son los denominados hemangioma en fresa y van a estar ubicados de preferencia en la cabeza y en el cuello. Luego tenemos los hemangiomas profundos que van a estar a nivel de dermis profunda y tejido subcutáneo. No van a ser visibles en el periodo neonatal, se van a evidenciar como masas o nódulos blandos que van a ser calientes y van a tener diferentes colores: azul claro, violeta, rojo. Y por último tenemos los hemangiomas mixtos. Estos van a tener 2 componentes, superficial y profundo. El componente profundo va a ser poco circunscrito. Dentro de esta clasificación tenemos los hemangiomas infantiles con crecimiento mínimo o detenido, también llamados hemangiomas abortivos o reticulares. Su característica es que no van a tener ningún crecimiento, se van a quedar como parches o placas con eritema reticular, telangiectasias finas o gruesas, a menudo como sobrepuestas sobre un fondo pálido. También se va a ver que pueden tener pápulas rojas en la periferia y se van a evidenciar sobre todo en la zona inferior del cuerpo. Siguiendo con la clasificación, vamos a hablar de la clasificación por patrones. Tenemos el hemangioma focal, son los más comunes, generalmente van a estar cerca de la cara o de la línea media. La característica es que son redondeados y que podría trazarse su circunferencia con un compás a partir del centro de la lesión. También tenemos los multifocales, llamados así a la presencia de 5 o más hemangiomas. Es decir, si yo veo un hemangioma en un niño, es importante que se haga la evaluación de todo el cuerpo. En el caso de que tenga hemangiomas multifocales, es muy importante descartar la presencia de hemangiomas hepáticos que pueden estar presentes en el 16% de los casos. El mejor estudio es el ultrasonido como un método de tamizaje y se va a evidenciar que estos hemangiomas van a desaparecer o van a involucionar junto con los hemangiomas cutáneos.
Sin embargo, una complicación rara puede ser la presencia de derivaciones portovenosas provenientes de estas lesiones hemangiomas hepáticos, que es raro, pero pueden llegar a causar insuficiencia cardíaca. Esto en el caso de que haya hemangiomas difusos. También que nos pueden llevar al hipotiroidismo de consumo. Este fenómeno se debe a una mayor degradación de las hormonas tiroideas por la iodotironina deiodinasa tipo 3 presente a nivel hepático, por lo que es importante hacer un seguimiento y sacar exámenes a partir de la semana 4 o 6 de vida, ya que en el tamizaje neonatal no se va a detectar. Los hemangiomas focales, como mencioné anteriormente, se pueden trazar con un compás. Estos van a ser redondeados, van a estar ubicados en varios lugares, sin embargo, no nos van a dar muchas complicaciones, a diferencia de los hemangiomas segmentarios. Estos van a ocupar un área más o menos extensa, van a tener una circunferencia o una periferia irregular y tienen más riesgo de complicaciones como ulceraciones o pueden estar asociados a síndromes. La clasificación de estos hemangiomas segmentarios en la cara se van a distribuir por segmentos, ¿no? Tenemos el segmento 1, frontotemporal, el segmento 2, maxilar, el segmento 3, mandibular y el segmento 4, frontonasal. Y últimamente se ha descrito el segmento 5, que va a comprometer lo que es la parte superior del pabellón auricular y la zona en C alrededor de este pabellón. También tenemos dentro de los hemangiomas segmentarios los hemangiomas acrales, que cuando comprometen la zona distal de los miembros superiores se denominan en guante de motociclista. También pueden abarcar más superficie a nivel de los miembros, tanto superiores como inferiores. Y según lo que es la clasificación según el patrón, por último tenemos las lesiones indeterminadas. Estas son lesiones difíciles de clasificar, por lo que llevan esta denominación. Y por último, terminando la clasificación, los hemangiomas asociados a otras lesiones o a síndromes. Se ha evidenciado que en el 30% de los hemangiomas segmentarios presentes en cabeza y cuello pueden tener el síndrome FACES. Esto viene del acrónimo que resume malformación de fosa posterior, hemangioma facial, alteraciones arteriales, alteraciones cardíacas, alteraciones oculares y la S que significa hendidura external o rafe supraumbilical. Se va a ver que la anomalía más común es la alteración de los vasos cerebrales, en su mayoría ipsilateral a la lesión, incluso hasta en un 91% de los casos. Podemos ver arterias cerebrales tortuosas, estenóticas o ausencia de arterias, seguido hasta un 45% de alteraciones cardíacas y un 6% de alteraciones oculares. También se ha visto que hasta el 90% de los casos de pacientes con síndrome FACES pueden tener una manifestación extracutánea. El síndrome pelvis, sacral o lumbar se ha evidenciado que en los pacientes que tienen hemangiomas segmentarios a nivel de la zona lumbar, hasta en un 50% de los casos pueden estar asociados a disrafismo espinal, como médula anclada o meningocele, alteraciones a nivel de los genitales, también alteraciones renales, urológicas. Por lo tanto, es importante la identificación y el estudio en el caso de estos hemangiomas. Los hemangiomas infantiles, como hemos mencionado, van a involucionar hasta cierto punto. A menudo van a dejar secuelas que pueden causar desfiguración. Los factores que determinan el riesgo de secuelas permanentes después de la regresión es importante identificarlo para la toma de decisiones sobre el tratamiento. En este estudio, el grupo de la doctora Baselga en el 2016 pudo determinar algunas pistas clínicas muy útiles para predecir las secuelas.
Lo primero y lo más importante es que se evidenció que los hemangiomas con componente profundo a predominio en el tronco son los que tienden a dejar poco o nada secuela. Sin embargo, los hemangiomas que tienen este borde abrupto, como en escalón, que es en el 10% de los casos, van a dejar más secuela, al igual que las lesiones que tienen esta superficie empedrada o rugosa. Este año se llevó a cabo un estudio con 400 pacientes, de los cuales el 25%, es decir, 100 pacientes que tenían hemangiomas parcialmente segmentarios o segmentarios ubicados en la zona anogenital, tenían una distribución especial. Es decir, se evidenciaron que en el caso de los pacientes de sexo masculino que tengan hemangiomas a nivel de la zona escrotal, la zona del pene o la zona perineal, seguían una distribución especial y tendían a respetar la línea media. Al igual ocurría en el caso de las niñas, que había compromiso del hemangioma a nivel del labio menor, mayor y zona perineal, y que esto se explicaría por qué estas zonas tendrían un origen embrionario común. Entonces, los autores proponen que habría un estímulo para la formación temprana, en lo que hay una alta tasa metabólica que hay en el proceso de migración. Esto generaría una hipoxia que posteriormente se neovasculariza en esta zona, generando el hemangioma, pero respetando la zona donde hubo la anoxia inicial. Además, se estudió el riesgo de ulceración, incluso ulceración agresiva, que se evidenció sobre todo en los hemangiomas que están a nivel de la zona perineal y glútea y que tienen una morfología segmentaria, parcialmente segmentaria y de tipo mixto. Además, se comprobó que los hemangiomas infantiles anogenitales tienen mayor asociación a anomalías congénitas en comparación con la población en general, comparando 6.4% versus 3%. Referente a las complicaciones, se va a evidenciar que puede haber ulceración, infección, sangrado, dolor, secuelas estéticas, incluso comprometer órganos vitales. Pero la complicación más común es la ulceración. Y se va a evidenciar esto sobre todo en hemangiomas mayores de 4 de 5 centímetros, hemangiomas segmentarios y que están ubicados en zonas de pliegues y zonas de fricción. Y este año se comprobó que sobre todo son los hemangiomas a nivel anogenital. Aquí hay algunos casitos, ¿no? La Academia Americana de Pediatría publicó en el 2019 guías de práctica clínica para el manejo de los hemangiomas. En estos gráficos se ejemplifican muy bien qué hemangiomas necesitan una derivación temprana o llamamos los hemangiomas de alto riesgo para poder derivarlo al especialista en lo posible antes del mes de edad. Vamos a evidenciar los hemangiomas segmentarios a nivel de rostro, a nivel de zona lumbosacra, hemangiomas a nivel de la centro facial del rostro, como que comprometen el párpado superior, la punta nasal, que comprometen el labio, también que comprometen el lóbulo de la oreja, hemangiomas grandes, mayores de 4 centímetros o que estén ubicados en zonas de flexuras y también si es que se ubican más de 5 hemangiomas. Varios centros europeos han creado esta página, la pueden encontrar en internet, ¿no? Ponen Google IRRES, que es el score para referencia de hemangiomas infantiles, incluso se puede evidenciar que hay 6 casos formativos para evaluar y determinar cuándo derivar el hemangioma. Se va a dividir en dos partes. La parte A son hemangiomas de derivación directa. Hay que derivar cuanto antes al especialista y consta de 6 preguntas.
En el caso de que alguna sea así, se debe derivar inmediatamente, ¿no? Preguntan complicación o riesgo potencial, si está ulcerado, si hay compromiso visual, si da dificultades para la alimentación o causa estridor, si está en la zona central de la cara o compromete las orejas, en el pecho si se trata de mujeres, si está ubicado a nivel de la línea media lumbosacra, si tiene un tamaño mayor de 4 centímetros y son más de 5 hemangiomas. ¿Y qué se hace? Si tenemos un sí, se deriva al especialista. En caso se conteste no, se pasa al segundo cuestionario, donde son hemangiomas que podrían necesitar derivación. Y esto lo vamos a ejemplificar con un casito clínico. Tenemos una niña de un mes, el hemangioma aparece después del nacimiento, lo evidencian estable, no notan un crecimiento en esta última semana y mide 0.9 centímetros. Entonces, lo que van a considerar en este segundo cuestionario es la localización del hemangioma, el tamaño, la edad del paciente y el crecimiento que haya tenido el hemangioma. En el caso de que el score sea mayor de 4, como es este caso, que si bien es cierto, al inicio salió no, con este score estamos seguros que hay que derivar a un especialista. Dentro de las complicaciones hay que mencionar que los hemangiomas segmentarios ubicados en la zona de la barba pueden estar asociados a disfonía, ya que hay el riesgo de que pueda haber hemangiomas a nivel de las vías respiratorias. También importante mencionar que los hemangiomas a nivel del párpado superior pueden causar astigmatismo y ambliopía a mediano plazo, por lo cual es importante el tratamiento precoz. También se ha evidenciado que a nivel de la línea central del rostro va a demorar la involución de los hemangiomas, ¿no? Cuando hay compromiso a nivel de boca, a nivel de la zona central de la nariz y perioculares, por los cuales si se decide el tratamiento sistémico probablemente lo mantengamos más tiempo. También vemos que puede haber desfiguración en el caso del compromiso de la mama o el compromiso, como antes hemos mencionado, de la punta nasal o de las orejas, o tengamos hemangiomas de borde abrupto que van a demorar en involucionar y van a dejar bastante piel residual. La mayoría de los hemangiomas se pueden diagnosticar clínicamente sin ningún estudio adicional. Hay una minoría en el que el diagnóstico pueda estar en duda y hay que ayudarnos de exámenes auxiliares. Las imágenes tipo una ecografía es operador dependiente y si esta fuera necesario solicitar hay que buscar a alguien experimentado. De acuerdo a la necesidad se pueden pedir algunos otros estudios de imágenes tipo una tomografía o una resonancia. Si aún así queda una duda, se tiene que solicitar una biopsia. Entonces, en el caso de que haya duda diagnóstica, vamos a tener que solicitar una biopsia en la cual la inmunohistoquímica nos va a dar positivo para el GLUT1, la proteína transportadora de glucosa 1, que es el único tumor vascular que va a ser positivo y es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. ¿Cuándo realizar más estudios? En el caso de que tengamos hemangiomas segmentarios a nivel de la cara o del cuello, ¿qué exploraciones, qué estudios hay que realizar? En este caso es importante solicitar una resonancia y angioresonancia que incluya los vasos del cuello. Esta exploración al requerir anestesia es probable que se pueda solicitar entre los 3 a 6 meses de edad. Además, también es importante pedir un ecocardiograma, solicitar una evaluación oftalmológica y hacer un buen seguimiento del control de crecimiento del paciente. Se ha visto que puede haber compromiso a nivel de hipófisis y a nivel de hormonas tiroideas, por lo que también se sugiere hacer un control de hormonas tiroideas, hacer un examen de la vía aérea en el caso de que tenga un hemangioma segmentario que esté comprometiendo la zona de barba
Y también se sugiere hacer una audiometría en el caso no haya sido hecho los potenciales evocados al nacimiento, ya que se ha visto que hay alteración a nivel de la audición, sobre todo de causa neurosensorial. También en el caso de que se evidencie hemangiomas a nivel lumbar, se va a solicitar más estudios, un examen genital externo minucioso y en el caso de que sea un paciente menor de 3 meses, solicitar ecografía Doppler, ¿no? Para tanto espinal, renal y abdominopélvica. En el caso de que el paciente sea mayor de 3 meses y la columna ya esté osificada, vamos a solicitar una resonancia magnética espinal y abdominopélvica. Sin embargo, se sugiere que si en el paciente se le sacó una ecografía antes de los 3 meses y esta salió normal, realizar una resonancia al año de edad para tener la seguridad de descartar que no haya disrafismo. Por último, estudios especiales se van a sugerir en el caso de que haya presencia de hemangiomas multifocales, es decir, que haya 5 o más hemangiomas, ya que en el 16% de los casos, como mencioné anteriormente, los niños pueden tener hemangiomas hepáticos. La mayoría de estos van a ser asintomáticos e igual van a regresionar junto con los hemangiomas cutáneos. Igual hay que hacer los estudios de las hormonas tiroideas. En el caso de los diagnósticos diferenciales, sobre todo en la etapa neonatal, hay que descartar o determinar si la lesión que puedan presentar estos pacientes se trate de malformaciones vasculares o de un hemangioma. Para ello se tiene que pedir los exámenes tipo ecografía Doppler o si se sigue con la duda diagnóstica, hacer un seguimiento para ver la evolución de estas lesiones. Y también el diagnóstico diferencial referente a las malformaciones vasculares, como tenemos en la primera foto una malformación venosa, una malformación capilar, como también es la tercera foto. Entonces, es importante hacer el descarte. Los hemangiomas sin tratamiento van a involucionar, pero no van a desaparecer y hasta en el 70% de los casos van a dejar secuelas. Ahora, es importante la localización donde dejan las secuelas, que es diferente la pierna a que pueda ser el rostro. Acá, por ejemplo, vemos un hemangioma superficial que ha involucionado de manera espontánea y ha dejado telangiectasias residuales. ¿Y qué vamos a considerar para el tratamiento? 4 pilares. Amenaza de las funciones vitales, riesgo potencial de desfiguración, que también puede haber una ulceración grave o persistente sin mejora y hay que buscar la minimización de la angustia psicosocial ya que los niños desarrollan un sentido de autoimagen entre los 3 y 4 años. Aquí vemos la evolución natural de un hemangioma infantil con mucha piel anetodérmica y este es un hemangioma mixto que es el que más lesiones o secuelas va a dejar. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos de opción? Tenemos el timolol, que es un beta 2 bloqueante no selectivo. Esto se va a sugerir cuando tengamos hemangiomas pequeños, menores de 2.5 centímetros, que sean delgados o finos y que no estén ulcerados. Se puede sugerir a partir de las 5 semanas de vida y como en este caso se evidencia una involución a los 3 meses de uso. Cuando se determine el uso de un tratamiento sistémico, la primera opción es el propanolol. Diversos estudios lo avalan como un medicamento seguro. En este estudio, en el 2021, se evidenció que las hemangiomas infantiles de tipo mixto son los que más se benefician del tratamiento con el propanolol y que disminuye el riesgo de recurrencias o secuelas. A partir del año 2014 fue aprobado por la FDA y tiene dos efectos básicos. Tiene un efecto vasoconstrictor inmediato a nivel de los receptores beta 2 adrenérgicos de las células endoteliales del hemangioma y se va a evidenciar una disminución progresiva del volumen y de la coloración, del enrojecimiento, que puede deberse a la alteración en la señalización del factor de crecimiento del endotelio vascular, así como que va a inducir apoptosis a nivel de las células endoteliales.
El propanolol se puede indicar de 1 a 3 miligramos, subiendo progresivamente, se puede dar de 2 a 3 tomas al día. Recalcar que en el caso de que tengamos un hemangioma ulcerado, la dosis ideal es a 1 miligramo kilo día y en promedio se debe sugerir el tratamiento por 6 meses, evaluar si hay un recrecimiento y volver a dar el tratamiento, porque se ha visto que hasta en el 25% de los casos, sobre todo en hemangiomas profundos, va a haber un recrecimiento, pero con la buena noticia de que también va a ser efectivo una vez que se retome el tratamiento. Al ser un medicamento lipofílico, va a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que dentro de los efectos adversos, el más común va a ser la alteración del sueño. Eso va a ser la queja de los padres. También puede que el bebé tenga pesadillas y el efecto más grave o el más temido es la hipoglicemia. Aparte de que pueda presentar el paciente irritabilidad, esté nervioso, pueda presentar diarrea, estreñimiento, sibilancias y bradicardia incluso, por lo que es importante la educación de los padres. Acá tenemos una página a la que pueden acceder donde hay videos en varios idiomas, en uno de ellos está en castellano, donde habla de cómo evitar la hipoglicemia, que este medicamento hay que darlo necesariamente posterior al alimento, que no hay que repetir la toma en caso el niño vomite y evitar los ayunos prolongados dependiendo de la edad del paciente. También para el tratamiento en caso de que el paciente presente broncoespasmo o bronquiolitis y resaltar también en este punto que no hay un estudio que determine o indique cuándo suspender el medicamento, si es más beneficioso suspenderlo de manera progresiva o pararlo de golpe. También tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, si son prematuros que a pesar de la edad corregida son menores de 5 semanas, si tienen menos de 2 kilos de peso, si hay evidencia de alguna hipersensibilidad al propanolol o excipientes, si hay historia de asma o broncoespasmo, si hay una frecuencia cardíaca menor o una bradicardia en relación a la edad del paciente o una hipotensión determinada. En el caso de que el paciente tenga feocromocitoma, también está totalmente contraindicado. ¿Cuándo dar atenolol? Este es un beta bloqueador, beta 1 selectivo y vamos a sugerirlo en el caso de que el paciente tenga trastornos del sueño que no se puedan manejar, que presente cuadros bronquiales obstructivos a repetición o haya problema de la administración del medicamento en 2 tomas, ya que el atenolol se da una sola vez al día. Se va a evidenciar que hay menos efectos colaterales en prematuros, no es hidrofílico, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, no va a haber el riesgo de hipoglicemia y tampoco vamos a ver efectos adversos tipo constipación o alteración del sueño. Y acá podemos ver un estudio que se llevó a cabo en el del 2016 al 2018 en 46 pacientes, donde se dio atenolol en varios hemangiomas y se hizo un seguimiento a los 6 meses con una mejoría clínica marcada. Entonces, entre el atenolol y propanolol, la eficacia es la misma y también el efecto a largo plazo da alguna variación o manifestación a nivel de un cerebro en desarrollo. Se ha evidenciado en un estudio en junio de este año que el propanolol y el atenolol son iguales de eficaces y que no hay ninguna diferencia en el desarrollo cerebral a largo plazo en estas 4 funciones, ni en la función cognitiva, ni a nivel de la salud mental, en general a nivel de la salud física integral, y que el resultado estético es el mismo en ambos. Lo que se evidenció en este estudio fue que en ambos casos, tanto en el consumo de propanolol como de atenolol, tenían un riesgo de presión más elevada sin llegar a la hipertensión de acuerdo a la edad y se evidenció más estrés en padres con niños en edad escolar, cuando llegaban a la edad escolar, en comparación con el grupo control que no recibía tratamiento.
Otros tratamientos que se pueden indicar que no son de primera elección, a diferencia de los anteriormente mencionados, son los corticoides sistémicos que, de acuerdo a la necesidad, de manera personalizada, se puede sugerir como segunda opción o junto con los beta bloqueadores. A veces también vamos a usar otros tratamientos sistémicos como embolización selectiva, tratamiento quirúrgico en el caso de que haya un tejido fibrodiposo o piel muy redundante o haya incluso peligro de vida. En algunas ocasiones, tipo en mucosas, se puede indicar la crioterapia o la terapia láser. Eso sería todo. Muchísimas gracias.